Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Con frío? Qué bueno que tengan frío porque así no los voy a dormir. Se van a mantener despiertos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra. Soy solo un instrumento del Señor. Deseo que sea Él el que hable a sus corazones, que sea Él el que desde lo profundo de nuestro corazón nos mueva a obedecerle, a amarle más. Y el día de hoy quiero que iniciemos orando, hermanos, pidiéndole al Señor que Él sea el que haga la obra en nosotros. Cierren sus ojitos, vamos a pedirle al Señor. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, por la palabra que el día de hoy vamos a estudiar. Te pedimos, Padre, que tú muevas nuestros corazones para ponerla por obra. Que la enseñanza, Señor, no se quede solamente acumulada. Que podamos vivirla, que podamos ponerla en práctica. Que te creamos y que confiemos que esto es lo que tú deseas para nosotros y que esto es lo que más nos conviene. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a depender de ti y a seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, derrama tu espíritu, Señor, y permítenos comprender y llevar a cabo tu palabra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos considerando a nuestros adversarios que la palabra nos enseña que tenemos desde el momento que decidimos creer en Jesús. Se endosaron en automático, quedaron allí unos adversarios en nuestra contra. A partir de que nosotros decidimos darle nuestra vida a Cristo, nos echamos a unos monstruos encima. Pero a través de la palabra vamos a poder identificarlos. Es importante que conozcamos a esos adversarios de nuestras almas. La Biblia nos enseña que hay una guerra espiritual, una guerra fuerte, una lucha que se está librando y necesitamos estar listos. Necesitamos combatirla con valentía. Necesitamos confiar en el Señor, depender en el Señor y creerle al Señor. Y de esa forma vamos a poder lograr esa victoria, que ya está garantizada. Ya está garantizada la victoria que vamos a tener. Ya está escrita, es una realidad, aunque seguimos en la lucha y seguimos contra nuestros adversarios y sigue siendo complicado y difícil, ya está garantizada la victoria y fue nuestro Señor Jesucristo el que nos la garantizó. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es si todos vamos a llegar al final, si vamos a estar todos ahí. Y es importante conocer a estos adversarios. Yo les planteaba 3, a lo mejor hay más, pero yo creo que estos son unos de los más importantes y es por eso que analicemos cuál es su estrategia, ¿sí? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo se disfrazan? ¿Cómo actúan? ¿Cómo van en contra de la iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quieren exactamente? Y veíamos que quieren destruirnos. Veíamos que esos enemigos no están jugando, están en serio, están con todo. Y quieren tu vida, quieren la mía, quieren apartarnos de Dios, quieren separarnos de ese Padre bueno que nos ha amado, quieren mantenernos alejados de Él. Y decíamos que las Escrituras nos hablan de 3. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Recuerdan? Ayúdenme a recordar. El mundo, Satanás y la carne. Con esos tenemos.
Entonces, veíamos que del mundo, la Biblia nos dice fuertemente en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, dice, así nos dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y lo que analizábamos es que el mundo es muy sutil. El mundo nos va a presentar sus creencias, su filosofía, es decir, su forma de pensar, nos la va a sugerir de una manera muy atractiva, como diciendo, no pasa nada que creas lo mismo, no pasa nada que juntos vayamos a buscar a Dios. Y se va a disfrazar como un aliado, como alguien que quiere junto con nosotros buscar a Dios. Pero ¿qué creen? Es un mero disfraz, es el enemigo infiltrándose, tratando de querer estar entre nosotros, pero con un solo propósito. ¿Cuál es? Ese es el propósito, destruirnos, separarnos de la obra de Dios, apartarnos del camino del Señor. Y analizábamos a través de la palabra en Esdras que los enemigos de los judíos se dieron cuenta de que estos habrían regresado del exilio de Babilonia y querían ¿qué? Querían construir el templo, ¿sí? Querían construir el templo y entonces ellos dijeron, yo te ayudo, yo también alabo a tu Dios, yo también ya tiene tiempo que estoy, desde que el rey Exarjadón de Asiria nos trajo a vivir aquí, nosotros ya alabamos a tu Dios. Lo que no les dijeron era que alababan otros dioses, que seguían sirviendo a sus dioses y que seguían haciendo lo que ellos siempre habían hecho. Entonces, vemos cómo Zorobabel, Josué y los jefes judíos les contestaron, no quiero que me ayudes, no pueden ayudarnos, ¿sí? Entonces, este mundo siempre va a venir a nosotros de una manera muy sutil, pero estamos en el mundo y la palabra nos dice que no somos del mundo. Estamos aquí, pero estamos solamente como peregrinos, estamos como pasajeros, pero no somos del mundo. Y tenemos que comprender que no podemos tener lazos, que no podemos tener alianzas con el mundo, porque si estás con el mundo, estás contra Dios. Y entonces podríamos decir, bueno, pero entonces ¿qué hago? ¿Me aíslo? ¿Me voy a la punta del cerro y ahí me rodeo de una barda para no tener contacto? No, el Señor nos puso aquí en el mundo con un propósito. Y el propósito es que seamos luz, que seamos la sal de la tierra. Entonces lo que el Señor quiere es que seamos nosotros los que influenciemos en el mundo, no el mundo en nosotros. Que sean nuestras ideas las que el mundo conozca, es decir, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios para la humanidad, que lo conozcan, que conozcan el plan de salvación, que conozcan exactamente por qué el Señor tiene un plan para la humanidad y cuál es ese plan. Con ese propósito hemos sido puestos aquí en la tierra y estamos de paso, hermanos, para que no hagamos nicho, para que no echemos raíces, para que no nos acostumbremos a este mundo. Solamente es momentáneo, ¿sí? Nuestra casa, nuestro hogar, nuestro destino está con el Señor, ¿sí? Entonces, no anhelemos las cosas de este mundo.
No deseemos las cosas de este mundo, no hagamos lazos que nos unan a este mundo, no echemos raíces en este mundo. Eso era lo que estudiábamos. Y también este mundo tiene sus adoradores y su principal Dios, ese mismo día David nos decía que es un Dios muy antiguo, un Dios que nos confunde, y de repente nos vemos trabajando para Él, caminando para Él, construyendo para ese Dios, y ese Dios se llama Mamón, que es el Dios del dinero. Y ese Dios roba tu corazón, y lo que hace es que desees cada vez más y más, y que trabajes solamente para Él. Y ese no es el propósito, por lo menos no es lo que las Escrituras nos dicen. No debemos poner nuestra confianza en el dinero. El dinero es el principio de todos los males, y aunque es necesario, porque ¿cómo vamos a comprar y cómo vamos a sostenernos? Pues sí, pero no tiene que estar nuestra vida completamente puesta para ir detrás de lo que ese Dios te enseña y de lo que ese Dios te da. Entonces, ese es nuestro primer adversario, un adversario, la verdad, complicado. De repente nos confunde, de repente ya estamos de su lado, de repente estamos con sus ideas, con su filosofía, pero tenemos que mantenernos en el Señor. Es muy importante que estemos yendo a la palabra para identificarlo, para apartarlo de nuestras vidas, para mantener la línea y no estar haciendo lazos con él. El día de hoy vamos a ver otro enemigo. Este enemigo es Satanás. Y vamos a ver cómo lo presenta la Biblia. Vamos a Apocalipsis 12, versículos 3 y 4. Si puedes poner la versión Reina Valera, por favor. Gracias, hermanos. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este enemigo, aquí en Apocalipsis, nos lo presentan como un dragón. Obviamente no es un dragón. El lenguaje apocalíptico tiene mucho simbolismo. Y la verdad es que tenemos que dejar de ver a Satanás como ese cuernudo con cola de trinchador, con garras y con dientes. Y esa imagen que tenemos de Satanás, pues es ciencia ficción, hermanos. Es lo que la televisión nos ha puesto de lo que es Satanás. Sí, simbólicamente, lo que dicen esas cabezas y esos cuernos representan su poder, representan el reino que él tiene en este mundo. Entonces, si es un adversario que, si nos lo imaginamos y si vemos, por eso lo describen como un dragón con 7 cabezas, y es algo así, pues, que impone, ¿no? Pero necesitamos entender cómo actúa, cómo se mueve, qué es lo que más le gusta hacer, cómo su táctica durante siglos la ha practicado
y cómo ha sido en muchas ocasiones y en la mayoría de las veces muy acertado. Eso es lo que tenemos que entender de este enemigo. Entonces, también se conoce como la serpiente antigua. Si recordamos en los primeros pasajes de la Biblia, que se presentó engañando a Adán y a Eva en forma de una serpiente. También por eso se le conoce así como la serpiente antigua, que vino y engañó a Adán y a Eva. ¿Recuerdan eso? Ok, vamos a Apocalipsis 12:9. Dice aquí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás no es un símbolo. Satanás no es una leyenda. Satanás es real. Es un personaje que está en toda la Escritura. La verdad, preparando esto me sorprendí todas las veces que se menciona, y es un enemigo muy antiguo de Dios. Originalmente fue un ángel de Dios que estaba a su servicio. Vamos a ver esa historia. Vamos a verla en Isaías capítulo 14. Versículos del 12 al 15. Capítulo 14, Isaías 14, versículos de 12 al 15. Voy a leer una versión más moderna. Dice, te decías a ti mismo, perdón, desde el 12. Rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto. Te creías un Dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Te decías a ti mismo, voy a subir hasta el cielo. Allí pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Reinaré desde la montaña donde viven los dioses. Subiré más allá de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Ese fue su pecado y ese fue su principal problema. Pero ahora te han derribado y has caído a lo más profundo del reino de los muertos. Ese ángel, la Escritura nos dice que era un ángel que servía a Dios y se llamaba Luzbel, que significa luz bella. En realidad era un ángel hermoso, pero se llenó de orgullo, de codicia, se llenó de deseos de querer ser como Dios. Y después su corazón ya quería estar por encima del trono de Dios y poner por encima del trono de Dios su propio trono y que todos lo reconocieran. Y por eso fue desechado, él y todos los ángeles que creyeron en él. Entonces, vemos que es un enemigo muy antiguo. Satanás es el enemigo de Dios desde hace ya mucho tiempo. Él está siempre procurando obstaculizar la obra de Dios. Pero ¿saben qué? Ese enemigo está limitado. Está limitado por el poder de Dios. No se le permite hacer lo que él quiere. A veces nosotros le damos más atributos de los que realmente tiene. A veces nosotros le damos más fuerza de la que realmente tiene, pero él está limitado.
no se mueve a sus anchas, no puede hacer lo que se le pega la gana, y menos con los hijos de Dios. ¿Sí? Con los que hemos creído en el Señor, si quiere tocarnos o si quiere hacernos algo, no puede venir con libertad, porque si pudiera hacerlo, ya nos hubiera eliminado, porque ese es su deseo. Pero no puede. Tiene que pedir permiso. Tiene que ir con Dios y pedir permiso. Vamos a Job. Job 1. Versículos del 6 al 8. Entonces, vemos que este enemigo tiene acceso al cielo, tiene acceso al trono a donde está. Dice en el versículo 6 que el día en que todos los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, también llegó allí Satanás. Y entonces el que inicia la conversación con él es el Padre y le dice: ¿qué haces? ¿Cómo estás? Vengo de recorrer toda la tierra. ¿Sí? Pero cuando Dios le dice de Job, él le dice: pues claro, está así, pues porque lo tienes protegido, lo tienes rodeado de bienestar, le va bien, no está enfermo, tiene una familia. ¿Cuál es la preocupación? Así, cualquiera. Así es el enemigo. Y entonces le dice: déjame hacerle algo, déjame quitarle lo que tiene para que veas que no es el que tú crees. Y entonces te va a maldecir. ¿Y qué creen? El Señor le da permiso. Y a veces nosotros podríamos pensar en esto: híjole, qué miedo. Imagínate que el Señor le dé permiso al diablo para venir a ti y probarte. Sí da miedo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, todavía no era cristiano, pero yo creía en Dios. Y recuerdo que estaba con unos amigos en mi casa y ese día salió este tema. Y fíjense lo que yo dije: a mí me hace los mandados. No pasó ni una hora que fuimos a dejar a algunos de los que estaban ahí en mi casa y de camino tuve un accidente muy fuerte. Ese accidente casi me quitó la vida. Tuve una cortada que me llegó faltó poquitito para que me llegara a la yugular. Y hoy recordé esto, porque sí, el Señor nos pone pruebas, pero esas pruebas tienen un propósito. Eso me definió como un religioso que era, que ya me había apartado inclusive de Dios. Me hizo pensar otra vez en el amor de Dios y en la misericordia de Dios, y me trajo a más gracias a eso que pasó. Y entonces, cuando pasamos por esas situaciones, no vemos el porqué, no vemos el propósito, no vemos lo que el Señor tiene planeado. En ese entonces, yo nunca me imaginé aquí compartiendo la palabra. Nunca creí
que el Señor lo estaba haciendo con la intención de traerme a más y de mejorarme y de cambiarme y de tener una familia preciosa y de tener una esposa preciosa y de tener hermanos como ustedes y de poder estar compartiendo la palabra. Nunca pasó por mi mente, pero el Señor, que es soberano, esto ni Satanás lo sabía. Él me quiso allí agarrar y me quiso destruir, pero el Señor no se lo permitió. Pues muchas veces hemos pasado por las mismas situaciones, ¿sí? El Señor le ha permitido a Satanás ponerles un obstáculo. ¿Y saben qué ha salido de ahí? Muchas veces ha salido victoria y ha salido gozo y ha salido alegría, pero no siempre se cuenta la misma historia. Entonces, sí necesitamos estar firmes, sí necesitamos entender que este enemigo está limitado por el poder de Dios. Pero si nosotros también estamos limitados de la gracia y del conocimiento de Dios, entonces la historia puede ser diferente. También es llamado como Satanás, que quiere decir el calumniador o el acusador. Y también es llamado el diablo, que quiere decir adversario. Pero ¿saben qué es lo que le fascina a Satanás? Es lo que vemos en el versículo 10 de aquí de Apocalipsis 12, sí. Sí, es Apocalipsis 10, 12:10, perdón. Esto es lo que hace, dice la palabra, de día y de noche. De día y de noche, Satanás está acusándonos con el Padre. Todo el tiempo está. Míralo, ¿eh? ¿Cómo decía Ñoño? Cuando le decían algo, míralo, ¿eh? Míralo, ¿eh? Eso es lo que está haciendo. Todo el tiempo está acusándonos. Y viene al Padre y le dice, mira, ahí está el que bendices. Mira, ahí está ese que dice que. Y el Señor le dice, y este ejemplo nos lo ponía el pastor Guillermo hace 8 días, y me encantó la forma en que nos lo presentó. El Señor le dice, sí, pero yo pagué por él. Y no le puedes hacer nada. Es mío. Y lo mismo sucede cuando el Señor quiere venir a alguien y decirle, mira, ven, yo te quiero salvar, yo te quiero rescatar, yo quiero que tú creas en mí y quiero darte una vida nueva. Pero Satanás dice, este me pertenece. Y esa es la lucha, esa es la guerra, esa es la batalla que se presenta todos los días. Pero esta es la táctica favorita de Satanás, acusar. Lo hace todo el tiempo y lo hace de 2 sentidos. Fíjense, aquí en la tierra es el que nos acusa de día y de noche. Y entonces cuando tú tienes un deseo y te dispones y dices, ya escuché que me están invitando a venir a orar, entonces viene ese enemigo a acusarte directamente y te dice, ay, mira nada más, ¿tú vas a orar? ¿Tú que ayer estabas en el trabajo con todo, coqueteando con la secre, tomando con los compañeros, tú no seas hipócrita. Esto es lo que hace el enemigo. Viene a acusarte, viene a acusarnos.
o tienes la intención de decir, ahora sí voy a venir. Y viene y te dice, ay, por favor, mira nada más, tú ni siquiera lees la Biblia. Ni siquiera te has dispuesto a leerla, llevas meses sin leer la palabra y ahora quieres buscar a Dios. No te engañes, no seas hipócrita, no es cierto. Y cuando estás alabando al Señor con todo tu corazón y quieres levantar tus manos, viene y te dice, deja de ser hipócrita. Mira cómo estabas ayer viendo la televisión. ¿Te acuerdas de esos programas que estabas viendo hasta la alta hora de la noche? Ahora resulta que vienes aquí a levantar tus manitas. ¿Saben por qué se le dice el padre de la mentira? Porque viene con engaños, pero tienen mucho efecto sobre nosotros porque gran parte de sus engaños son cosas verdaderas, pero no es todo. Si viene con cosas reales, si viene a acusarnos con cosas que pasaron, si viene a acusarnos con mucha verdad para que digamos, uy, sí es cierto, nada que ver. No, yo no soy digno. No, yo no merezco. ¿Sí? Pero esa es su labor, acusarnos, engañarnos, distraernos de la verdad, que no hagamos lo que debemos hacer, que no nos metamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Pero también va con el Padre y le dice, mira, ¿ya viste? Tú te la pasas bendiciéndolo y mira lo que está haciendo ahorita, mira cómo se comporta, mira cómo le habla a su esposa, mira cómo trata a sus hijos, ¿ya lo viste? Esa es su labor, día y noche, día y noche, día y noche está así, constantemente acusándonos. ¡Qué asco! La verdad, ¿qué enemigo tenemos? ¡Qué porquería! Y pide permiso, déjame tocarlo, déjame quitarle, déjame que se enferme, déjame hacerle, déjame llegar a él, déjame. Si por él fuera, la verdad es que ya estaríamos destruidos. Pero tenemos un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Vamos a leer Apocalipsis 12:11. ¿Qué fue su derrota? ¿Qué fue lo que lo derrotó? La sangre del Cordero. Quiere decir que no son tus méritos, hermano. No son nuestros méritos, no es lo que nosotros hagamos. Es la sangre del Cordero de Dios que nos ha limpiado de todo pecado. Por eso tenemos que valorar tanto el momento de la cena. Es tan importante ese momento. Cada vez que tengas que participar de la cena, ten un corazón agradecido porque esto fue lo que derrotó al enemigo. La sangre del Cordero y la palabra de Dios. Entonces, si esto es lo que derrota al Cordero, mira, hermano, cuando te acerquen la charola para tomar el pan y el vino, no estés acá viendo quién entra, viendo quién sale, no estés distraído, no estés en otro lado, no estés pensando en lo que vas a comer, no estés pensando a quién le vas a cobrar y no digas, no gracias, participa del pan y del vino. Y cuando participes de este pan y de este vino, estás confiando y estás
Y es necesario que meditemos, que lo hagamos correctamente. Y es necesario que cuando venga este momento, sea un momento sagrado, especial, en el que nosotros estemos diciendo, gracias Padre, gracias porque esta es la victoria, esta es mi victoria, esto es lo que me va a hacer llegar a ti, esto es lo que me va a permitir verte en el cielo, esto es lo que me va a permitir a mí estar contigo por toda la eternidad, lo que tú ya hiciste por mí. Qué importante, hermanos, qué importante es esto. Esto debe animarnos, debe darnos mucha alegría, sin importar el tamaño del adversario, ya tenemos la victoria. Ya lo vencimos, ya lo hizo el Señor por nosotros. Tienes que estar seguro de eso. No tienes que tenerle miedo, no tienes que escucharlo, no tienes que atender lo que te dice. Este fue el golpe crítico que recibió Satanás. El Cordero, Jesucristo, derramó su sangre por nuestros pecados. Romanos 8 dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Por más que te acuse, por más que venga al Padre a decirle, mira, no hay condenación porque la sangre del Cordero nos cubre de todo pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer con este enemigo? Bueno, en primer lugar, ya vimos que no tenemos que escucharlo. Sí va a venir con acusaciones, pero si viene a señalarte tu pecado, y es cierto, pídele perdón a Dios. ¿Sí? Si fallaste, si has caminado mal, si no has dejado esos vicios, si no te has apartado del mal, este es el tiempo. Es el tiempo en el que tú puedes venir al Padre y decirle, Señor, mira, el acusador me está diciendo esto y es real, es verdad y yo quiero ponerlo delante de ti. Y yo deseo que seas tú el que me limpie, el que me perdone y el que me cambie. Pero no escuches al demonio, no escuches sus acusaciones, porque si lo escuchas, lo que va a suceder es que te va a desanimar. Y vas a ver esa verdad y vas a decir, ay, sí es cierto, híjole, yo quisiera, pero no puedo porque he hecho esto y esto y esto y esto. Y entonces solamente te vas a estar viendo a ti. Y lo que Él quiere es eso, que quites tu vista del que ya lo hizo, que quites tu vista del Todopoderoso, del que ya te concedió el perdón, del que ya clavó todos tus pecados en la cruz, que quites tu vista de Él para que dejes de confiar en Él. Pero si nosotros nos mantenemos viendo al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a poder lograr la victoria. No le temas al diablo, hermano. No le temas al diablo. La palabra nos enseña que si le debemos de temer a alguien, es al que tiene el poder de llevarnos al cielo o al infierno. ¿Y saben qué? Satanás no puede, por su decisión o por su voluntad, llevarte al infierno, porque si pudiera ya estaríamos allí. Pero el que sí puede hacerlo, el único que tiene la autoridad para decidir te vas al cielo o te vas al infierno, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él ya nos dio la vida eterna, ya pagó por nosotros. Entonces no dudemos de eso que ya tenemos de parte de Dios. El enemigo está derrotado. Mira, te lo decía al principio, no va a ganar la batalla. Si tú sigues leyendo en Apocalipsis todo este capítulo y el siguiente, vas a llegar al punto en donde se ve el destino que va a tener. Y el destino de él es el Seol. Allí va a terminar. Él es el que va a inaugurar el infierno. Va a ser abierto. Ahorita no hay nadie en el infierno. Ahorita no hay nadie en el infierno. Ni los que se han muerto haciendo
lo más malo, están en el infierno. Va a ser abierto y el primero que va a ser echado allí es Satanás. La pregunta que debemos hacernos es, ¿voy a permanecer hasta el final? Entonces, sí es importante que nos preocupemos y que veamos esto con seriedad. Tenemos que hacer lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, 8, 9. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues el enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Entonces, en la versión Reina Valera nos dice: sed sobrios y velad. ¿Qué significa sed sobrios? Lo contrario a sobrios es ebrios, ¿sí? Entonces, quiere decir, estén conscientes, todos sus sentidos, manténganlos alerta, todos sus sentidos deben estar atentos. Un borracho, para mantenerse de pie, usa 2 sentidos o 1, ¿sí? Ya los demás ya los perdió y ahí va. Pero el Señor nos dice que estemos sobrios, es decir, en todos tus cabales, con todo tu entendimiento, con todo lo que el Señor te ha dado. Necesitamos estar listos. Estamos en guerra, hermano. Estamos en guerra, no te confíes, no creas que ya todo va a salir bien. No creas que puedes seguir haciendo tu vida así como la has llevado, sin preocuparte de buscar a Dios, sin preocuparte de orar, sin preocuparte de caminar con el Señor. Hasta ahorita la he hecho bien y ahí la llevo, no pasa nada. No, hermano, no es así. Dice también que velemos. Quiere decir, velar quiere decir cuidar, quiere decir defender. Si tú supieras que hoy en la noche van a llegar a asaltar tu casa, ¿qué haces? Velas, te mantienes despierto, te mantienes atento, te mantienes listo hasta con un palo, con lo que caiga. Dices, pues no me voy a dejar que vengan y abran y me saquen mis cosas, ¿no? Vas a estar atento, vas a tener que hacer llamadas, tener que pedirle a amigos que te ayuden, a las mismas autoridades, pero no te vas a dejar. Bueno, lo mismo nos está diciendo aquí Pedro: sed sobrios y velad. En otras palabras, toma tu cristianismo en serio, hermano. Tomemos nuestro cristianismo en serio. Lo que el Señor nos ha dado, cuidémoslo, valorémoslo como un precioso tesoro y no nos distraigamos. No creamos que ya soy salvo, ya me bauticé, ya no pasa nada. Vive en serio tu vida cristiana. Busca a Dios en oración. Otra vez caemos a este punto. Busca a Dios en oración, hermano. Miren, yo sé que el frío, aparte estamos un poco delicados de salud porque pues han sido ya muchos días de frío y nuestras vías respiratorias pues nos han sacudido. Y a esa hora está peor la cosa. Pero lo que debemos hacer es, si no puedo salir de mi casa, lo hago desde mi casa. A la misma hora que yo sé que están mis hermanos, voy a estar orando. Y cuando ya mejore un poquito la cosa en mi salud, voy a venir y voy a animar y voy a invitar y voy a buscar a Dios en oración. Porque
es importante que estemos velando, es importante que estemos confiando en el Señor, es importante que estemos creyéndole. De otra forma, ese enemigo nos va a destruir. Es importante que si tú has dejado de leer la palabra, hermano, saques la palabra y la leas, la escudriñes, la entiendas, y si no la entiendes, que busques ayuda para que te la expliquen, que participes en los estudios que tenemos, que la comprendas mejor, que participes de una célula, que te reúnas con alguien más para estudiar la palabra. Ese es el propósito, crezcamos en nuestra fe, que permanezcamos firmes. La lealtad a Cristo trae consigo la victoria, pero tenemos que ser leales a Cristo. Tenemos que estar firmes en la fe. Vamos a Efesios 6, 10, 18. Esto deben hacerlo en todo momento, y no solo cuando sus amos los estén viendo. Efesios 6. Efesios 6, 10. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en los cielos. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se dejen dar por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Amén. Amén. Entonces, una gran lucha espiritual se está librando en este momento, hermanos. No hay tiempo para la indecisión. No hay tiempo para actuar lentamente. No es tiempo para decir, ay, es que me cuesta tanto trabajo. No hay tiempo para la flojera, ya no hay tiempo para eso. Ahorita mismo está la lucha. Y miren, tal vez nosotros como país no sabemos lo que es una guerra en toda la extensión de su palabra, pero sí hemos visto muchas películas. Sí hemos visto películas así sangrientas en donde está la guerra y está un soldado aquí cubriéndose y de repente el que estaba aquí al lado cubriendo a este cae muerto y lo voltea a ver y ya tiene la bala acá. Y entonces sí sabemos lo que es eso. Y en la vida espiritual dice que esta lucha no es contra personas como nosotros, ¿sí? Entonces, si tú volteas a ver a tu alrededor, te vas a dar cuenta que ya no están todos los que estábamos. Si tú volteas a ver y recuerdas a esos a los que les compartiste y que creyeron, muchos de esos ya cayeron. Muchos de esos ya se desviaron. Muchos de esos ya no están en el camino del Señor. Ya están creyendo otras cosas. Ya están fuera de combate. Ya fueron blanco del enemigo. Ya fueron su presa. Y ya se salió con la suya. Ya los tiene aparte. Otros han muerto. Otros ya no los vemos con nosotros. El enemigo está luchando en serio.
no está jugando a las guerritas, no está viendo a ver, está todos los días y en todo momento con todas sus fuerzas y con toda su energía, pero nosotros estamos confiados, nosotros estamos y creemos que la llevamos y ni siquiera tenemos el tiempo para buscar la palabra de Dios. Dice que vencieron. La profecía dice que se venció al enemigo con la sangre del cordero y con la palabra. Necesitamos entonces entender mejor la palabra. La verdadera guerra espiritual no se hace como muchas personas creen que es. Y con todo respeto para los que crean así, que tienen que agarrar su Biblia y estar haciendo como que luchan, esa no es la guerra espiritual, hermanos. La verdadera guerra espiritual se da y se libra cuando en tu trabajo estás concentrado y recibes un correo con una invitación para que veas un desnudo o para que veas una página que no es del agrado de Dios, y cuando tú la cierras, ahí es donde estás ganando la victoria. Ahí es donde estás de veras creyéndole al Señor. La verdadera guerra espiritual se libra cuando vas en la calle y vas manejando y se te cierran y te provocan y hasta con el claxon te dicen y tú no contestas y tú no explotas en ira y tú te callas y cierras la boca y perdonas. La verdadera guerra espiritual se está dando cuando viene tu marido y te habla y te dice y tú te sujetas a tu marido y tú lo honras y tú lo obedeces con amor. Allí se está ganando la guerra espiritual. Pero cuando eres rebelde, cuando dices, si eres un bueno para nada, si ni siquiera me das, si ni siquiera me apoyas, si ni siquiera me ayudas, estás cayendo en la trampa del diablo. La verdadera lucha espiritual se da cuando como hijo el Señor te pide que obedezcas a tus padres y los obedeces en todo. Y no los menosprecias. Y no dices, tú y tus ideas. Y no reniegas del padre y de la madre que el Señor te dio, sino que los bendices y los honras, obedeciéndolo y amándolos. Allí es donde se está librando la verdadera lucha espiritual. Allí es donde le estamos creyendo a Dios y en donde realmente estamos ganando la batalla. Tenemos mucho, hermanos, mucho que hacer, mucho que caminar, mucho que confiar en el Señor, pero necesitamos creerle a Dios. Tenemos la clave, tenemos el arma para ganar. Creerle a Dios, confiar en Él. No confíes en tus fuerzas, no confíes que tú te vas a mantener de pie porque hasta ahorita has estado de pie. No confíes en eso, confía en la sangre del Cordero. Eso es lo que nos debe dar la garantía, saber que el Señor pagó por nuestros pecados, ¿sí? Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Si tú has pecado, ve al Señor, al que sí puede perdonarte, y pídele perdón, arrepiéntete de tu mala manera de vivir y empieza a tener una vida nueva, una vida diferente, una vida que glorifique y que exalte el nombre de Dios. No confíes en tus méritos, no confiemos en nuestras fuerzas, no confiemos en lo que yo le puedo dar a Dios. Tú no le puedes dar nada a Dios. Si le has de dar algo es tu voluntad. Si le has de dar algo al Señor es tu confianza, solamente. Tenemos la gracia de Dios, tenemos su perdón, tenemos su misericordia. Hermanos, yo deseo con todo mi corazón
que esto que estudiamos realmente nos mueva a estar tomando decisiones correctas, que realmente nos lleve a meditar si nuestro caminar hasta el día de hoy ha sido el correcto, si verdaderamente estamos en una lucha o simplemente estamos jugando a que somos cristianos. Que nos paremos en la fe, que nosotros determinemos estar con el Señor, estar con el que ya se anunció vencedor, con el que ya sabemos que nos va a dar la victoria, que nos vayamos del lado de Él y no del que sabemos que va a perder, que confiemos en el Señor. Y yo quiero pedirles que oremos con todo nuestro corazón, que nos pongamos en sus manos, que lo busquemos en oración. Quiero animarlos a que vengan a orar a las 6 de la mañana. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor se va a encargar de lo demás. ¿Sí? ¿Oramos? Padre bueno, mira, Señor, aquí estamos delante de ti. Tú que tienes el poder de ver nuestros corazones, te pedimos que penetres nuestros pensamientos, que veas nuestros corazones y que veas si hay en nosotros camino de perdición, camino de mal, y nos hagas convertirnos a ti de nuestros malos caminos. Tú, Señor, tienes buenos deseos para nosotros. Tus pensamientos son de bien, no son como los del enemigo que quiere destruirnos. Tú nos quieres dar vida y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Que confiemos en ti, que te creamos a ti. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe. Si hay incredulidad en nosotros, permítenos creerte y confiar en ti. Permítenos caminar de tu mano. Permítenos depender de ti, amarte a ti, entregarte nuestra vida, mantenernos alertas. Queremos estar contigo hasta el final, Señor, hasta el final. No queremos que nadie se pierda. Queremos ganar la buena batalla hasta el final, Señor. Nos ponemos en tus manos. Guíanos tú, condúcenos tú, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del divino amor de Dios. Al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos odia, nunca nos podrá separar del amor de Dios. Cantamos con fe. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del divino amor de Dios. Y con alegría al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos odia, nunca nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Un aviso más, hermanos, antes de que se distraigan. Los jóvenes el próximo sábado nos vamos a reunir acá arriba. Vamos a tener una vistecisa, unas carnes asadas. Entonces, los jóvenes y yo vamos a estar allá arriba. Vamos a tener nuestro convivio del 14 de febrero. Y ese día les voy a presentar a 2 parejas que van a estar también ayudando en esta reunión de jóvenes. Entonces corran la voz, jóvenes, ustedes que son buenos para eso, corran la voz
estamos invitando a todos los jóvenes de 15 a 30 años que quieran venir, solteros obviamente. Y bueno, pues nos tenemos que poner de acuerdo, acérquense con Daniel Saavedra y digan en qué pueden colaborar. Nopales, cebollitas, el carbón, los refrescos, los desechables. Ok, jóvenes, de 15 a 30 años. Dios les guarde, hermanos. Ahora sí, saludémonos.